2020. Gloria a Dios por esta gran bendición que Él nos ha dado de ver un nuevo año. Creo que en este año se perciben grandes bendiciones para honra y gloria de Dios. Y a la vez de percibirse grandes bendiciones, lluvias de gracia serán derramadas sobre nosotros. A la vez de esto, estamos más que seguros que durante todo este año el Señor seguirá guiando nuestra vida. Doy gracias a Dios por esta iglesia, la iglesia de Hollywood, la iglesia de Dios. Y que también por los hermanos, por ustedes, son bellas personas muy amables. Y que el Señor me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, que con ese espíritu podamos mantenernos hasta que Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Y que Dios me les cuide. Vamos a orar para estudiar la palabra de nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos que al analizarla, todo lo que podamos ver en ella sirva para la edificación de nuestra vida espiritual. En tus manos nos ponemos, cuídanos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Un texto muy conocido por nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el primer versículo de la Biblia, obviamente. Y por el hecho de ser el primer versículo de la Biblia, sería bueno que le prestemos mucha atención. Este texto es el primer mensaje que Dios da a la especie humana. Pero al mismo tiempo de que es el primer mensaje que Dios dirige a la especie humana, este versículo es la base de la teología bíblica. En este versículo Dios se dirige al hombre. Y quisiera decir en esta noche que de igual manera como este es el primer versículo o el primer mensaje que Dios le da a la especie humana, también quiero añadir algo más, que este será el primer mensaje de Dios para su iglesia en el año 2020. Es el primer día del 2020. Así que Dios va a dar a su pueblo el primer mensaje basado en Génesis 1:1. Hay dos puntos que resaltan en este texto. Hay muchos más, pero quiero señalar dos y de esos dos detenerme en uno. El primer punto que se plantea en este versículo es que Dios es el creador del vasto universo. Este versículo no intenta defender a Dios como creador. Este versículo da por sentado que Dios es el creador de la especie humana, el creador del mundo, el creador del vasto universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un por sentado. Es algo ya confirmado. Y hay un punto que quiero señalar sin detenerme profundamente en esto. Y es el siguiente. Si nosotros analizamos todo el capítulo 1, observaremos que la creación viene a raíz de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice el capítulo 1,
Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué más? Y fue la luz. Dijo Dios, sepárese el agua de la tierra. ¿Y qué pasó? Y fue hecho. Dijo Dios, aparezca el sol, y fue hecho. Dijo Dios, aparezca la luna, y fue hecho. Dijo Dios, aparezcan los árboles, y fue hecho. Hay un común denominador, y el común denominador es que la creación viene a raíz de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Entre paréntesis, hermano. La palabra de Dios no tan solo tiene poder para crear, sino que también tiene poder para sanar. ¿Se acuerdan ustedes del centurión? Que fue donde Jesús, sana a mi siervo. ¿Se acuerdan de esto? Y Cristo le dijo, yo voy, no hay problema. ¿Y qué le dice el centurión? Señor, no vaya, tan solo que, tan solo di que, di la palabra. Ese centurión sabía que Cristo fue quien creó el mundo. El centurión sabía que la palabra de Cristo había traído a la existencia la tierra y todo lo que en ella hay. Como el centurión sabía que el mundo fue creado a raíz de la palabra de Dios, el centurión le dice, Señor, pero tú no tienes que ir, di la palabra, esa palabra que trajo a la existencia la tierra, dila y mi siervo ¿qué? Y mi siervo sanará. ¿Y qué pasó con el siervo? Fue sanado. La palabra de Dios crea y al mismo tiempo sana. Y eso es un punto que sería bueno que tengamos pendiente. Pudiésemos seguir abundando más, pero quiero detenerme en la segunda, el segundo concepto que se presenta en Génesis 1:1. El texto dice, en el principio, y nosotros ponemos el dedo encima del verbo barak, que es crear, y ponemos el dedo encima del verbo barak, crear, entonces leeríamos el texto así, en el principio, ¿cómo dice? Y le ponemos el dedo encima del verbo crear o creó. ¿Okay? ¿Cómo leeríamos el texto? En el principio, Dios. ¿Están captando la idea? En el principio, ¿quién? Dios. No tan solo Dios es el creador, Él debe de estar en el principio, en primer lugar. De manera que en este versículo el Señor se dirige a la especie humana. En este versículo Dios se dirige a su iglesia en Hollywood y le dice, yo debo ocupar el primer lugar. Yo debo ser el primero. Déjenme decirles algo, hermanos. Cuando Cristo vino a la tierra hace 2000 años, Él hizo un regénesis. Y Él volvió a mencionar ese concepto de Génesis 1:1 de que Dios debe de ocupar el primer lugar. Jesús lo dijo así, busca primeramente, es el mismo concepto de Génesis. Busca primeramente ¿a quién? A Dios. ¿Y luego qué? Lo demás. Busca primeramente a Dios. Y aquí quiero detenerme en esta noche. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Él debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Lo dice Génesis 1:1. En el principio Dios. Lo repitió Cristo en Mateo 6:33. Busca primeramente a Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Ahora, si el mensaje es que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, yo hago dos preguntas en esta noche.
La primera pregunta es, ¿cómo Dios puede ocupar el primer lugar en nuestra vida? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los resultados que vienen como consecuencia en mi vida si Dios ocupa el primer lugar? Trabajemos con la primera pregunta. ¿Cómo puede Dios ocupar el primer lugar en nuestra vida? ¿Cómo? Ahí es. Exacto. Pero hay otro punto más. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35. Correcto, así es. Así es. Quiero abundar en esta parte. Marcos 1:35, la palabra de Dios dice, hablando el evangelista en relación a Cristo. Marcos 1:35, levantándose de mañana. ¿Levantándose de qué? Pero acuérdense que la mañana puede ser a las 10. Sí. 10 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana. Y es en la mañana. Ahora, el evangelista es bien enfático y dice, levantándose de mañana, siendo que oscuro. En otras palabras, Cristo madrugaba. Cristo no se levantaba a las 10 de la mañana. Cristo no se levantaba a las 9:30, a las 11. No. Cristo madrugaba. Dice, levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, fue al refrigerador a ver qué había allí. ¿Es lo que dice el texto? Levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, fue a ver las noticias en el Facebook. Déjeme decirle, da tristeza o daría tristeza que al levantarnos lo primero que hagamos sea abrir el Facebook. Daría tristeza que lo primero que hagamos al levantarnos sea abrir la computadora o hacer ejercicio o hacer otra cosa. ¿Cómo Dios puede ocupar el primer lugar en mi vida? Levantándose de mañana. Tomemos el ejemplo de Cristo, que debe ser nuestro ejemplo. Levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue. ¿A dónde? ¿Cómo dice el texto? Se fue a un lugar aparte y allí ¿qué? ¿Qué era lo primero que Cristo hacía al levantarse en la mañana? Orar. Hablaba con su Padre, comulgaba con su Padre, ponía a su Padre, a Dios, en primer lugar. Amigos y hermanos, permíteme decirte algo. Si tú quieres que Dios ocupe el primer lugar en tu vida, levántate temprano, oscuro. Si tú vas al trabajo a las 6 de la mañana, no te levantes a las 5:45 o a las 5:30. Levántate una hora antes, u hora y media antes, y dedica tiempo para hablar con Dios. Y al hacer esto, entonces le estará dando el primer lugar ¿a quién? A Dios. Dice el libro de Salmo, capítulo 5. Salmo 5 dice la palabra del Señor: de mañana oirás mi voz. Salmo 63 dice, a partir del versículo 1, Dios mío, eres tú. De madrugada, ¿qué? Te buscaré. De madrugada, ¿qué? Te buscaré. De manera que el punto está ya establecido. Si yo quiero que Dios ocupe el primer lugar en mi vida, como lo dice Génesis 1:1 y Mateo 6:33, yo tengo que levantarme temprano en la mañana y dedicarle los primeros minutos a Dios, hablando con Él a través de la oración. Ahora, déjenme decirles algo, hermano. El diablo es muy astuto. Y él trabaja con el individuo en la noche. En la noche.
Y el diablo busca todos los medios para que tú vayas a tu cama a las 12 de la noche, a las 11:30, a las 12:30 y muchas veces hasta la 1 de la madrugada. Porque él sabe que si te empuja a acostarte tarde, no te va a levantar bien. Te va a levantar con el cuerpo adolorido, con los nervios alterados y no va a poder tener una comunión con el Señor. De manera que si queremos levantarnos temprano para hablar con Dios, debemos ¿de qué? De acostarnos temprano y hacer de esto un hábito. Y acuérdense que un hábito es un esquema de respuesta adquirido mediante un aprendizaje. ¿Cómo Dios puede ocupar el primer lugar en mi vida? Cuando temprano en la mañana yo lo busque mediante la oración. ¿Amén? Y otro puntito clave, el libro de Juan capítulo 17 verso 3 dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Debemos conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Mediante el estudio de su palabra. Es así entonces, hermanos, que lo que Génesis 1:1 nos está diciendo es, temprano en la mañana, ora, temprano en la mañana, estudia la palabra del Señor. Si tú haces esto, entonces le estará dando a Dios el primer lugar en tu vida. Que en este nuevo año, 2020, voy a repetir, que en este nuevo año, 2020, nuestra prioridad sea poner a Dios en primer lugar. Ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles serán los resultados en mi vida si yo hago esto? ¿Cuáles serían los resultados? Quiero leer con ustedes en los 10 minutos que me quedan dos textos. En esta corta reflexión, dos textos. ¿Cuáles son los resultados que habrán en mi vida si yo pongo a Dios en primer lugar? Dos textos. El primer texto se encuentra en Santiago 4, 13 y 14. Lo vamos a leer entre todos. El apóstol Santiago, capítulo 4, los versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos todos? Resultados en mi vida si yo pongo a Dios en primer lugar. Santiago 4, 13 y 14. ¿Lo tenemos? Muy bien. ¿Cómo dice el texto? Vamos ahora. Algunas versiones dicen, ea ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí, ¿qué tiempo? Traficaremos y ¿qué más? Dejémoslo allí. Santiago está hablando de un hombre que está planificando. Ahora yo pregunto, ¿hay problemas en planificar? No hay problemas en planificar. De paso, si usted lee en el libro de Lucas, capítulo 14, a partir del verso 28, se dará cuenta que la planificación es una parte esencial en la vida cristiana. Aquí hay un hombre que está planificando. Está planificando. ¿Qué él está planificando? ¿Qué él está planificando? Moverse del lugar donde vive a otro lugar. Vamos a traerlo a nuestro tiempo moderno. Moverse de California para Las Vegas. O moverse de California para Texas. O moverse de California ¿para dónde? Para Colorado. Porque allí hay mejores trabajos. Santiago dice así, vamos a ver, aquel que dice, me voy de California para Colorado. Allí voy a trabajar un año y con lo que gane volveré a California para levantar un negocio. ¿Hay problema en eso? No hay problema. Ahora, ¿cuál es la situación en
Santiago 4. La situación está en el versículo 14, o el problema está en el versículo 14. No sabéis lo que será del día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina y aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Parece ser que el que planifica en el versículo 13 no tiene en mente a Dios. ¿Me doy a entender? El que planifica en el versículo 13 no tiene en mente a quién? A Dios. Y hay muchas personas así, que planifican y ni piensan en Dios. Ni consultan con Dios. Ni le preguntan a Dios. Entonces Santiago confronta a aquel que está planificando sin tener en mente a Dios. Y le dice, ¿y qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Tu vida es como un torrente de nube y ahora está y luego ¿qué? Y luego va a desaparecer. O sea, ¿cómo tú planificas sin haber puesto a Dios en tus planes? ¿Cómo? ¿Cómo tú dices? Me voy de California para Colorado sin primeramente consultar con Dios. ¿Cómo tú te propones una nueva meta en este año sin primero consultar a Dios? ¿Me doy a entender? ¿Cómo tú dices, ok, en este año me voy a casar? ¿Pusiste en primer lugar a Dios? En este año me voy a buscar una novia. ¿Pusiste en primer lugar a Dios? En este año voy a comprar un carro, o voy a comprar una casa, o me voy a mover de ciudad. Cualquier proyecto. ¿Hiciste ese proyecto sin poner en primer lugar a Dios? O sea, sin consultar a Dios. Santiago hace una pregunta. ¿Por qué lo haces así? ¿Qué es tu vida? Tu vida es como una neblina que ahora está y luego ¿qué? Desaparecerá. Y dice el verso 15, en lugar de decir, lo voy a hacer, el texto termina diciendo, yo debo de decir, si el Señor ¿qué? Lo quiere. Entonces, ¿cuál es el mensaje en Santiago? Si ponemos a Dios en primer lugar, salvaremos nuestra vida en vida. ¿Captamos el concepto? Si yo pongo en primer lugar a Dios en mis proyectos, en mi vida, me salvaré en vida. Hay personas que planifican y se mueren en la planificación. Y si no ponen a Dios en primer lugar, ¿qué va a pasar? De manera que la primera bendición que recibe aquel que pone a Dios en primer lugar es que se salvará estando en vida. Y otra bendición que quiero mencionar, el último texto que quiero leer, se encuentra en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aquí se habla de un hombre llamado Pedro. La pesca milagrosa. Pedro, tenemos todos el texto, todos conocemos esta historia. Dice la palabra del Señor, Lucas 5, Leticia, Lucas 5. Dice la palabra del Señor que un hombre llamado Pedro fue al lago de Genesaret y allí empezó a pescar, Hay varios puntos que quiero señalar en esta noche rápidamente. Pedro era un empresario pesquero, tenía una empresa de pesca. Él sabía pescar, era experto en la pesca. Y los pescadores pescan por lo general en la noche, porque como los rayos del sol no están, entonces eso permite a que los peces estén a flor de agua. De manera que Pedro un día fue temprano en la tarde, oscureciéndose, fue a pescar. Y dice la palabra de Dios en Lucas 5
que Pedro tiró la red, empezó a pescar. Momento después que tira la red, la saca. ¿Y cómo vino la red? Vacía. No hay problema. Estoy empezando a pescar. A las 10 de la noche, pongamos un ejemplo, volvió a tirar la red y esta vino como vacía otra vez. No hay problema. A las 11 de la noche se repite el mismo episodio. Se tira la red y la saca vacía. Ya no era normal lo que estaba pasando. Todos los esfuerzos de Pedro estaban terminando en la nada. 12 de la noche, tira la red y esta viene vacía. 1 de la noche, tira la red y esta viene vacía. Algo estaba pasando. Algo pasaba. Fuera de lo normal. 3 de la madrugada, tira la red y esta viene vacía. 4 de la mañana, 5, 6. Todo el esfuerzo de este hombre, experto en la pesca, todo el esfuerzo terminó frustrado. Temprano en la mañana, Pedro está doblando su red. Me imagino a un Pedro cansado, a un Pedro decepcionado. Me imagino a un Pedro airado. Me imagino a un Pedro con sueño, con hambre. Todos sus esfuerzos habían terminado en la nada y frustrado, cansado y decepcionado, está doblando su red para ir a su casa. Una noche aparentemente perdida. Pero déjame decirte algo, amigo mío. No todo está perdido. Cuando Cristo llega, algo pasa. El ambiente no sigue igual cuando Cristo viene. Tu hogar no va a seguir igual si Cristo llega a tu hogar. Si en tu hogar hay pleito, está discutiendo a tu esposo constantemente, ese ambiente va a cambiar si Cristo llega. Si en tu hogar se perdió el respeto, si Cristo llega, algo pasa. Cristo transforma el lugar. Cristo lo transforma. Si tu vida está desordenada y vacía, espiritualmente hablando, si Cristo llega, algo pasa. Algo pasa. El ambiente no puede seguir igual si Cristo llega. Y quiero decir otra cosa. Cuando el hombre no puede más, es el momento para Dios iniciar. Cuando el hombre no puede, ¿qué? Cuando ya no hay salida. Cuando ya las expectativas humanas no tienen hacia dónde ir, es el momento para Dios iniciar. Ya Pedro estaba doblando sus redes para irse, pero dice la Biblia que en ese momento, cuando él se estaba preparando para irse a su casa, decepcionado, frustrado, con hambre, alterado, amargado, cuando él se estaba preparando para regresar a su casa, dice la palabra del Señor en el versículo 1 de Lucas 5, que llegó Jesucristo. Llegó Jesucristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo es tu sustentador. Jesucristo es el que puede hacer en tu vida lo que tú no puedes hacer por tus propias fuerzas. Jesús es aquel que puede romper la cadena de vicio que te está atando. Jesús es el único que puede limpiar tus pensamientos, cambiar tu carácter, restaurar tu vida. Cristo es el Salvador, Salvador en el sentido absoluto de la palabra. Es el Salvador del ser humano. Así que Cristo llegó, y cuando Cristo llega, según lo que dice el versículo 3, le hizo una petición a Pedro. ¿Y cuál fue la petición que Cristo le hizo a Pedro? Versículo 3 de Lucas 5.
¿Cuál fue la petición que le hizo Cristo a Pedro? ¿Cuál fue? Permíteme entrar ¿a dónde? A tu barca. Miren qué interesante. ¿Cuál fue la petición que Cristo le hizo a Pedro? Permíteme, Pedro, entrar ¿a dónde? A tu barca. Permíteme, dame la oportunidad de entrar a tu barca. ¿Y qué hizo Pedro? Le permitió. Y cuando Cristo entró a la barca de Pedro, notemos, hermano, en la noche que acaba de pasar, Pedro estaba solo en la barca. ¿Con quién estaba Pedro? Solo. Él estaba pescando solo. Y ahora, temprano en la mañana, Cristo le dice a Pedro, Pedro, espérate, permíteme entrar ¿a dónde? A tu barca. Y cuando Cristo entra a la barca, le dice a Pedro, ahora vamos para el mar. ¿Me doy a entender? Ahora vamos para el mar. Ahora yo pregunto, ¿pudo Pedro cuestionar a Cristo? ¿Lo pudo cuestionar? Sí, él pudo. Y estaba en su pleno derecho. Pedro pudo decirle al Señor, Señor, mira, yo lamento ir al mar otra vez. Tengo hambre, tengo sueño. Estoy cansado, me quiero ir. Mi esposa me está esperando, mis hijos, me quiero ir. Pedro pudo cuestionar a Cristo. Pero déjame decirte algo, amigo mío, que Pedro no cuestionó al Señor. Cuando Cristo le dice a Pedro, vamos al mar, vamos a navegar a alta mar y vamos a volver a tirar la red. Pedro lo único que le dijo a Cristo fue, mira, Señor, yo estoy cansado, yo estoy agotado, tengo sueño, he trabajado toda la noche para tratar de pescar, pero mis esfuerzos han quedado frustrados. Señor, me quiero ir a mi casa, mas sin embargo, si tú me dices que tira una vez más la red, en tu nombre la tiraré. En tu nombre la tiraré. En tu nombre la tiraré. Y dice la Biblia que cuando Pedro ahora, aquella mañana, tiró una vez más la red en nombre de Cristo, la palabra del Señor termina diciendo que la red vino cargada ¿de qué? Interesante, hermano. Tiró la red en nombre de ¿quién? Y cuando tiró la red en nombre de Cristo, dice que esta vino cargada de peces. Termino aquí, hermano. ¿Cuál es la otra bendición que voy a recibir si Dios ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Cuál es la otra bendición? Mis esfuerzos no terminarán en la nada. Mis esfuerzos serán bendecidos. Si tú pones a Dios en primer lugar, Él bendecirá tus esfuerzos, tus proyectos, tus aspiraciones. Dios la bendecirá, pero tú tienes que permitir que Él entre a tu barca. Tú tienes que permitir que Él ocupe el primer lugar en tu vida. Y si tú haces esto, hermano, tu vida será bendecida. Tu vida será premiada con grandes bendiciones de lo alto. En esta corta reflexión, primera del año 2020, el Señor nos habla y nos dice que es necesario que como cristianos lo pongamos a Él en primer lugar. El año, y voy a usar un término muy común, el año está nuevecito. El año está ¿cómo? Nuevo. Hoy es el primer día. Abre tu corazón a Dios y di, Señor, ven a mi vida
y ocupas tú el primer lugar. Señor, que a partir de este momento, no pase un día sin yo hablar contigo, sin yo aprender de ti. Y si hacemos esto, hermanos, salvaremos nuestra vida en vida y nuestros esfuerzos vendrán cargados de bendición. ¿Vale la pena poner a Dios en primer lugar? Que Dios sea el anfitrión de tu hogar. Que Dios sea el anfitrión de tu vida. Y si hacemos esto, el Señor nos va a bendecir. ¿Hay alguien aquí que quiera decir, Señor, en este nuevo año 2020, me olvido de lo que pasó? Me olvido del pasado. Y a partir de este momento quiero caminar mi vida agarrado de ti, teniéndote en primer lugar. ¿Hay alguien acá? Que Dios te bendiga. Ponte de pie, voy a orar contigo. Vengan aquí al frente. Vamos a hacer una oración de consagración. Todos aquellos que quieran que a partir de este momento Dios ocupe el primer lugar en su vida, vengan aquí al frente. Vamos a orar. El año 2020 traerá grandes bendiciones, pero mayores serán las bendiciones si Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Vengan aquí al frente, vamos a orar. Una oración de consagración al Señor. Antes de orar, quiero decirles lo siguiente. Nosotros somos la iglesia de Dios. Tú eres un hijo amado de Dios. Tú eres una hija amada de Dios. Dios te ama mucho. Muchísimo. Más de lo que tú te imaginas. En comparación a tu vida, el mundo entero se hunde en la insignificancia. Tú eres de más valor para Dios que un mundo entero lleno de propiedades, de riquezas, de tierra y de fortuna. Tú eres lo más grande para Dios en el universo. Dios te ama de una forma especial, pero no caminemos sin Él. No caminemos sin Él. Permitamos que Él ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Que en este nuevo año nuestra mayor aspiración sea que Dios controle nuestra vida. No hagas nada sin consultar primeramente a Dios. No decidas nada sin primeramente consultar a Dios. No te vaya al trabajo sin primero tener una relación con Dios. Porque al final de la jornada, lo que a ti te va a salvar, es la comunión que tú tengas con el Señor. Así que orar, estudiar la Biblia, depender de Él, que esa sea nuestra mayor aspiración. Yo sé que en este nuevo año hay muchas aspiraciones. Muchos querrán ir a la universidad. Me propongo en este año ir a la universidad. Y eso está bien. Me propongo en este año aprender inglés. O me propongo en este año aprender francés. O me propongo en este año comprar otro carro. O me propongo en este año comprar un par de zapatos. Yo sé que hay muchas promesas. Eso está bien. Pero que la mayor aspiración tuya sea de que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Amén. Vamos a postrarnos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora tu iglesia te presenta delante de ti en este primer culto del año 2020. Señor, qué mejor empezar este nuevo año con la aspiración de darte en nuestra vida el primer lugar.
Eso es lo mejor que podemos hacer. Por eso queremos rogarte en esta noche. Ven a nuestra vida, oh Dios, y guíala conforme a tu divina y santa voluntad. Perdona nuestros pecados en lo que te hayamos ofendido. Y que a partir de este momento podamos reanudar nuestra relación contigo, podamos reanudar nuestro pacto contigo, y que así como tú entraste a la barca de Pedro, podamos decidir en esta noche que tú entres a nuestra barca, a nuestro corazón, para que de esta forma en vida estemos sellados para vida eterna, y para que de esta forma también, oh Dios, nuestros esfuerzos, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos en esta vida vengan cargados de bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tus misericordias. Quiero rogarte, oh Dios, toma el control de cada corazón aquí presente. Yo no sé lo que está aconteciendo en el interior de cada corazón de estos hermanos que están acá, pero tú sí sabes. Suple las necesidades de cada miembro de esta iglesia conforme a tu voluntad. Si hay alguno de ellos que está atravesando por problemas financieros, suple esto conforme a tu voluntad. Si hay algún hermano de esta tu iglesia que está siendo azotado por alguna enfermedad, pasa tu mano de sanidad. Trae paz a su vida. Si hay algún hermano que está atravesando por algún problema en su hogar, oh Dios, llega a este hogar y suple las necesidades de este hogar conforme a tu voluntad. Lo que queremos rogarte, oh Dios, es que al iniciar este año podamos iniciarlo con la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Y ahora que nos paramos de nuestras rodillas y vamos a nuestros hogares, te imploramos, llévanos con bien y danos una noche en paz y en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.